Antes de empezar con el video, te estaré dejando en la caja de comentarios mi correo de contacto para que me envíes tu historia o relato paranormal. Y sin más que agregar, comencemos. La hora de las sombras. Me desperté de repente, como si algo invisible me hubiera sacudido. Mi habitación estaba en completo silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Miré hacia la mesita de noche y el reloj marcaba las 3 a.m. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía por qué, pero había algo profundamente inquietante a esa hora. Al principio, intenté convencerme de que todo estaba bien. Solo es una hora más, me dije en voz baja. Pero el ambiente en la habitación era diferente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Giré la cabeza hacia la puerta de mi cuarto y me di cuenta de que estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de irme a dormir. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Algo en mí me decía que no estaba solo. A medida que me acercaba a la puerta, escuché un leve susurro. Eran palabras que no podía entender, susurradas dentro de algún lugar profundo, dentro de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Extendí la mano para empujar la puerta, cuando de repente lo vi. Parado en el pasillo, justo fuera de mi habitación, había un hombre. Su figura estaba borrosa, como si estuviera envuelta en una niebla tenue. Pero lo más perturbador eran sus ojos, que brillaban con una luz extraña y antinatural. No podía ver su rostro claramente, pero sentía su mirada clavada en mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El hombre dio un paso hacia adelante, y el aire en la habitación se volvió más gélido. Sentí un pánico indescriptible, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no podía comprender. Y entonces lo escuché. Un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No es hora de estar despierto. El hombre levantó la mano y en ese momento vi su rostro. Era el rostro de mi abuelo, pero distorsionado de una manera horrible. Su piel era pálida y tensa, y sus ojos estaban completamente vacíos, como pozos sin fondo. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera, pero cuando los abrí de nuevo, estaba solo. La puerta seguía entreabierta y el reloj marcaba las 3:15 a.m. El frío había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, instalado en lo más profundo de mi ser. Decidí que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Me vestí apresuradamente, recogí mis cosas y me dirigí hacia la puerta de salida, pero cuando intenté abrirla, no pude. Era como si algo invisible la mantuviera cerrada. Miré hacia el reloj de nuevo y vi con horror que el tiempo no avanzaba. Aunque los minutos pasaban en mi cabeza, el reloj seguía marcando las 3 de la mañana. Era como si estuviera atrapado en una especie de limbo, en una noche indomable donde el amanecer nunca llegará. Ahora estoy aquí, sentado en el suelo de la sala, con el hombre de las sombras acechándome en cada rincón oscuro. Cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, sé que vendrá a buscarme. No sé cuánto tiempo podré soportarlo, pero sé que en algún momento esta casa me reclamará para siempre. Y cuando eso suceda, seré yo quien susurre a los que se atrevan a despertar
a las 3 de la mañana. Y hasta aquí el primer relato de la noche. ¿Crees que sea verdad o tan solo una alucinación? La ventana. Esto me pasó antes de la pandemia. Ya pasó un buen tiempo desde entonces, pero recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer. Me quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, como si fuera un hábito. Miraba fuera de la ventana esperando ver algo paranormal, inexplicable, que solo se manifestaba en la tranquilidad de la noche. Noche tras noche, me encontraba frente a la ventana, con la esperanza de que algún día algo se revelara ante mí. Y entonces, una madrugada como cualquier otra, sucedió. Era más tarde de lo habitual. Ya eran las 3:45 am. La calle estaba desierta, ni un solo carro, ni un solo sonido, solo el silbido del viento entre los árboles. Recuerdo que esa noche el silencio era tan profundo que se sentía casi opresivo. Me encontraba como siempre, en mi lugar habitual, mirando hacia afuera. La luz de la farola parpadeaba a lo lejos, proyectando sombras intermitentes sobre la acera. De repente, lo vi. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo un truco de la luz. Pero no, había algo allí, algo que no estaba antes. Al otro lado de la calle, justo bajo la farola parpadeante, había una figura. Estaba completamente inmóvil, de pie, mirando directamente hacia mí. Podía sentir su mirada a través del cristal, a pesar de que su rostro estaba en sombras. Era una silueta alta y delgada, demasiado alta para ser una persona normal. Mis ojos se esforzaban por distinguir los detalles, pero era como si la figura estuviera envuelta en una oscuridad que lo protegía de la luz. El tiempo pareció detenerse, mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. Sabía que eso que estaba viendo no era de este mundo, no podía serlo. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Estaba completamente hipnotizado, atrapado por la presencia de esa figura. Y entonces, algo aún más inquietante ocurrió. Lentamente, comenzó a moverse. No caminaba, simplemente se deslizaba hacia adelante, como si flotara en el aire. A medida que se acercaba, el miedo creció dentro de mí, paralizándome. Sentía que si me movía o hacía cualquier sonido, rompería el delicado equilibrio que mantenía esa cosa fuera de mi hogar. Finalmente, la figura se detuvo justo delante de mi ventana. Ahora podía verla con más claridad, aunque desearía no haberla visto nunca. Sus ojos, que antes estaban ocultos, brillaban con una luz propia, un destello frío y sin vida, que parecía atravesarme. Sus ojos me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. No sé cuánto tiempo estuve así, mirándola. Podrían haber parecido segundos o minutos, pero para mí fue una eternidad. Y entonces, de la misma forma en la que apareció, la figura comenzó a retroceder. Se deslizó de nuevo hacia la oscuridad, hasta desaparecer por completo bajo la farola parpadeante. El silencio volvió, pero esta vez no era tranquilo. Estaba cargado de una amenaza latente, como si aquello aún estuviera allí, acechando.
Desde esa noche, dejé de mirar por la ventana. Había pasado tanto tiempo deseando ver algo paranormal, esperando esa confirmación de que había algo más allá. Pero ahora que lo había visto, deseaba no haberlo visto nunca. Porque esa presencia, esa cosa, me había encontrado. Y aunque ya no miraba más por la ventana, sabía que en algún lugar de la noche seguía esperando a que volviera a buscarla. Y hasta aquí la historia. La presencia en la puerta. Me llamo Clara y esa es mi historia. Era una de esas noches en las que no podía dormir. Prendí la televisión buscando algo que me ayudara a distraerme. Max, mi perro, solía rascar la puerta cuando quería entrar, así que no me sorprendió cuando escuché esos ruidos suaves. Pero esa noche fue diferente. Los rasguños empezaron suaves, como siempre, pero pronto se volvieron más insistentes, casi desesperados. Algo no se sentía bien. Miré la hora y eran las 3 de la mañana. Decidí no abrir la puerta. Solo me quedé quieta, fingiendo que dormía. Tal vez era el cansancio o simplemente el miedo. Pero sentí que lo mejor era no enfrentar lo que sea que estuviera del otro lado. Finalmente, los rasguños se detuvieron, pero algo me decía que debía asegurarme de que Max estuviera bien. Max estaba allí, bajo la cama de mi hermana, dormido. Mi corazón se congeló. Si Max estaba aquí, ¿quién o qué estaba rascando mi puerta? Durante el día, traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Tal vez había sido un sueño o alguna explicación lógica que no lograba entender en ese momento. Pero las siguientes noches no me dieron descanso. Los rasguños continuaron, cada vez más insistentes y a la misma hora, 3 de la mañana. Y cada noche me aseguraba de que Max estaba lejos de mi puerta. Decidí que tenía que saber qué estaba pasando. Coloqué una cámara en el pasillo, frente a mi puerta. Quería ver con mis propios ojos lo que estaba atormentándome. Lo que vi me heló la sangre. Era una sombra, con forma humana. Rascaba mi puerta, pero no era un ser vivo. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, empecé a investigar. Tenía que entender qué estaba pasando. Lo que encontré me llevó a descubrir la historia de la casa y de una mujer que vivió aquí hace mucho tiempo. Ella había perdido a su hijo en circunstancias trágicas. Se dice que murió aquí, enloquecida por la desesperación. ¿Podría ser su espíritu el que no ha encontrado descanso? Esa noche, cuando los rasguños comenzaron de nuevo, me armé de valor y abrí la puerta, con el corazón latiendo en mi garganta. Y ahí estaba ella, o lo que quedaba de ella. Le hablé, le pregunté qué quería, y en susurros me contó su historia. Antes de desaparecer, sentí que por fin había encontrado un poco de paz. Pensé que todo había terminado, pero tal vez solo estaba empezando. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que sea real? Te lo dejo a tu criterio. La hora maldita.
Mi abuela solía sentarse en su viejo sillón de cuero, junto a la ventana, tejiendo en silencio mientras los nietos nos sentábamos alrededor, esperando una de sus historias. Siempre tenía una para cada ocasión, pero había una que solo contaba en noches especiales, cuando la luna llena iluminaba la casa con una luz espectral. Esa historia era diferente, más oscura, y siempre comenzaba igual. Nunca te despiertes a las 3 de la mañana, nos decía con una voz baja, casi un susurro, como si temiera que algo o alguien le escuchara. Y si lo haces, no te levantes de la cama, y mucho menos mires el reloj. Esa era la primera regla. Cuando éramos pequeños, nos reíamos de las advertencias. Nos parecía un juego, un cuento más, pero mi abuela tenía un aire de seriedad que lograba silenciarnos. Y poco a poco, el miedo se apoderaba de la habitación. La historia que voy a contarles no es una simple leyenda, continuaba. Le pasó a alguien en nuestra familia, a tu tía abuela, María. María, la hermana de mi abuela, había sido una mujer curiosa, a menudo demasiado curiosa para su propio bien. Según mi abuela, esa curiosidad fue lo que la llevó a romper las reglas en esa noche fatídica. María vivía sola en una casa en las afueras del pueblo. Había heredado la casa de sus padres, y aunque era un lugar acogedor durante el día, por la noche adquiría un aire inquietante. María, al igual que muchos de nosotros, tenía la costumbre de despertarse en medio de la noche, pero ella cometió el error de mirar el reloj. Eran las 3 de la mañana, decía mi abuela, su voz temblando ligeramente. María había roto la primera regla. Al ver la hora, algo en la casa cambió. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable, y un silencio antinatural se apoderó de toda la casa. No había viento, no había el crujido habitual de la madera, ni siquiera el lejano ladrido de un perro. Solo silencio. María, ignorando el miedo que comenzaba a invadirla, se levantó de la cama. Quería asegurarse de que todo estaba bien, de que solo eran imaginaciones suyas. Caminó por el pasillo oscuro, hacia la cocina, y fue entonces cuando rompió la segunda regla. Nunca enciendas la luz a las 3 de la mañana, nos dijo mi abuela, mirándonos a cada uno a los ojos, como si quisiera asegurarse de que entendíamos la importancia de sus palabras. Si lo haces, les dejarás saber que estás despierto. Cuando María encendió la luz de la cocina, todo se reveló. Primero, no fue más que un susurro, como el viento agitando las hojas. Pero pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Desde las esquinas oscuras de la habitación, sombras comenzaron a moverse, tomando forma, como si fueran atraídas por la luz. Eran figuras humanas, pero no del todo. Eran como sombras vivientes, sin rostro, pero con una presencia que helaba la sangre. María sintió que su corazón latía con fuerza, pero en lugar de apagar la luz y volver corriendo a su habitación, se quedó paralizada, mirando cómo esas sombras se acercaban lentamente. Y entonces, una tercera regla se rompió. Nunca les hables, advirtió mi abuela. Si lo haces, te llevarán con ellos. En su terror, María susurró: ¿Quiénes son ustedes?
Las sombras se detuvieron por un momento, como si estuvieran evaluando la situación. Luego, una de ellas, la más grande de todas, se acercó a ella. No emitió ningún sonido, pero María sintió una fría mano que le acarició el rostro. Era como si absorbiera el calor, la vida misma. María intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. La sombra más grande habló, pero con una voz que resonó directamente en su mente. Somos aquellos que habitan entre los mundos, y ahora sabes de nuestra existencia. No hay vuelta atrás. Esa fue la última noche que alguien vio a María. A la mañana siguiente, la encontraron en la cocina, la luz aún encendida, pero con los ojos completamente vacíos, como si hubieran sido drenados de toda vida. Nadie pudo explicar lo que había pasado, pero mi abuela lo sabía. Las 3 de la mañana es la hora en la que el velo entre los mundos se adelgaza, nos decía. Si rompes las reglas, ellos vendrán por ti, y si te llevan, nunca regresarás. Desde esa noche, nunca más me atreví a mirar el reloj cuando me despertaba en medio de la noche, y mucho menos a levantarme, porque sabía que si lo hacía, podría encontrarme con esas sombras que mi abuela describió con tanto temor. Y había aprendido bien las reglas, esas reglas extrañas que, sin embargo, podrían ser lo único que me mantuvieran a salvo en la oscuridad de la madrugada. Y hasta aquí la historia. La presencia de las 3:30. Una vez me había quedado solo en casa todo el día. Mis padres y mis hermanos habían salido a un convivio y me dijeron que se quedarían a dormir allá y que regresarían por la mañana. Yo, en ese entonces, era un adolescente, así que ya se imaginarán en qué ocupé el tiempo. Eran alrededor de la 1:43 de la mañana cuando empezó a llover. Me apresuré a meter la ropa que había dejado tendida en el patio. Para llegar allí, tenía que pasar frente al baño de mis padres. Fue en ese breve momento cuando, al mirar de reojo, vi una figura humanoide quieta, inmóvil. Me detuve y volví a mirar, pero ya no estaba. Me hubiese gustado que ese fuera el único suceso extraño de la noche, pero no fue así. Ya eran las 2:30 de la mañana y, aunque nunca había creído mucho en lo paranormal, siempre había tenido un gran respeto por la hora de las 3 de la mañana. Para tranquilizarme, decidí escuchar un poco de música y sin darme cuenta, me quedé dormido. Me desperté de repente y lo primero que hice fue revisar la hora. Eran las 3:30 de la mañana. Decidí quitarme los audífonos y dejarlos en la mesita de noche. De repente, un trueno iluminó mi cuarto y fue cuando volví a ver a la figura humanoide. Esta vez la vi claramente, aunque solo por un segundo. Sin embargo, ese segundo se sintió como 5 minutos. La figura estaba ahí, inmóvil. El miedo se apoderó de mí y lo único que pude hacer fue cambiar de posición en mi cama, fingiendo estar dormido. No quiero saber si se quedó ahí toda la noche, pero lo que sí sé es que, al día siguiente, encontré algo escrito en mi pared. Él te ve. No quiero ponerme religioso ni nada, pero después de esa experiencia, me compré una cruz para colgarla en mi cuarto y una cadena con un crucifijo. Desde entonces, me persigno todas las noches antes de dormir, preguntándome qué fue lo que vi esa noche y si alguna vez volverá.
Y hasta aquí la historia. La sombra de medianoche. Me llamo Abby y esta es mi historia. Lo que les voy a contar me pasó hace unos meses. Me quedé despierta hasta tarde. Primero estaba haciendo tareas y luego me quedé chateando con unos amigos. Estaba en medio de mi cuarto sentada. Para cuando me di cuenta, eran las 3 de la mañana. Y de repente, sin previo aviso, mi teléfono se apagó y se fue la luz en toda la casa. Fue entonces cuando noté una sombra enorme que apareció de la nada. Mi familia dice que les pegué un grito aterrador y que me encontraron tirada en el piso, inconsciente. Dicen que estaba pálida, helada y que no reaccioné hasta después de 2 horas. Cuando por fin volví en mí, los encontré llorando a mi alrededor, preocupados y asustados. Lo que vi antes de desmayarme era algo indescriptible. La figura era la de un hombre, pero llevaba puesta una chaqueta y un sombrero. A pesar de la oscuridad, se distinguía claramente la silueta de su cuerpo. Lo más perturbador eran los cuernos sobresalientes de su cabeza y sus ojos que brillaban con un rojo intenso, como si salieran llamas de ellos. Tenía una sonrisa macabra que me heló la sangre. Con una voz aterradora, empezó a susurrar que lo volteara a ver. Me lo repitió unas 6 veces, insistente y cada vez más amenazante. El miedo me paralizó, pero en ese momento comencé a recitar mentalmente el Salmos 91, aferrándome a cada palabra para mantener la cordura. Hasta el día de hoy, ya no lo he vuelto a ver, pero el terror que sentí esa noche fue indescriptible. Y hasta aquí la historia de esta seguidora. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.